recibir de tu mano, Señor, esa corona de justicia, Señor, que recibiremos por tu pura gracia y misericordia, Señor, porque tú que comenzaste la buena obra serás fiel en terminarla, Padre. Señor, bendícenos. Santo Espíritu, bendícenos, por favor, y permítenos escuchar tu voz en el nombre precioso de Jesús. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. ¿Cómo están, mis hermanos? Ya les saludé, pero ¿cómo están? Qué gusto verles. Hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Si alguien no tiene Biblia, de pura casualidad que se le haya olvidado la Biblia de repente por ahí, tenemos ahí Biblias que te podemos prestar. Una Biblia que te podemos prestar si es que no la traes. Así es de que si no la traes y necesitas, levanta tu mano. Si la traes, no te preocupes. Gracias, mi hermano. Yo le pido a Dios, mis hermanos, que estos tiempos de adoración, tiempos de palabra, sean algo especial para nosotros. Saben que es algo muy diferente y que nunca jamás caigamos en una rutina o en una religiosidad o en algo por el estilo. Venimos a encontrarnos delante del Rey, delante de nuestro Señor, y su palabra es viva y eficaz. Y el día de hoy vamos a concluir con la carta de Santiago finalmente. 15 mensajes que Dios nos permitió tener acerca de esta carta, en la cual aprendimos muchas cosas. Y esa es nuestra encomienda, predicar toda la Escritura, toda la palabra de Dios, de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor dice en el Salmo 138, Dios ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. La suma de sus palabras es verdad. Jesucristo dice, le dijo al Padre cuando estaba orando por nosotros, Señor Jesús, por favor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, mis hermanos. Entonces, te animo a que pongas atención, te animo a que recibas la Escritura, porque yo confío y creo que cuando la oyes, cuando la crees, cuando la recibes, cuando te dispones a entenderla y a ponerla por obra, puede afectar tu vida dramáticamente para bien. Te lo digo desde el fondo de mi corazón y como testigo. Y hoy estamos aquí avanzando en esta carta de Santiago, Santi Jacob, ¿verdad? Así como le llamaban en los hebreos a el medio hermano del Señor. Este hombre conocido por ser consagrado al Señor. Imagínate qué bueno que el Señor te fueras conocido por eso. Apodado el viejo rodillas de camello, porque se le habían hecho unos callos tremendos en las rodillas de estar orando. Y ese es uno de los temas más importantes de esta carta, que hoy va a cerrar con esto. Y es la carta más antigua del Nuevo Testamento, quien la escribió Santiago desde Jerusalén, ¿verdad? A la recién iglesia formada, pero que ya había sido esparcida por la persecución. Y Jacobo, acuérdate, estaba recordando las palabras del Señor. Mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra de Dios, ¿verdad? Esta carta tan directa, hoy vamos a cerrar esa parte, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Y le pido a Dios, mi hermano, esta no es una carta de condenación, al contrario, es una carta que nos tiene que despertar y que nos tiene que llevar al punto de evaluar nuestra fe y decir, no, yo tengo que caminar en lo que Dios me manda, porque es algo muy serio, es una gran responsabilidad. Lo veíamos este viernes pasado, andar en la carne es una gran irresponsabilidad, pero andar en el Espíritu es un mandato de Dios. Y bueno, esto lo hemos visto, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestra conducta, la manera en la que vivimos, esa es la confesión pública de lo que realmente creemos, lo que te caracteriza. Y ese es el punto, que una vana profesión de fe no te va a dar salvación. Y esa es la urgencia de Santiago, de tanto mandato, de hablarnos, ¿verdad? Yo una y otra vez, desde que estaban chiquitas a mis hijas, no he cesado de darles la palabra y de decirles, de advertirles, de amonestarlas, de decirles, hijas, obedezcan, hijas, vengan al Señor, volteen al Señor, porque es cuestión de vida o muerte. De la misma manera, Santiago nos dice a nosotros, es cuestión de vida y muerte, que entendamos su palabra y que respondamos a ella, ¿no? Y nos ha dicho bastantes cosas, ¿no? Cómo una fe genuina soporta la fe, crece. Una fe genuina sabe soportar la tentación y no caer en ella, ¿verdad? Entiende la sabiduría terrenal, animal, diabólica, la sabiduría de lo alto, tiene el Espíritu Santo en su corazón y tiene una lengua controlada. Y finalmente nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Tengan paciencia, porque hay una realidad, mis hermanos. Jesucristo viene pronto.
Eso es lo que dice la Biblia. Si Pablo lo estaba esperando hace 2000 años, eso significa que nosotros estamos mucho más cerca. Y el Señor podría venir hoy mismo. Tenemos que estar listos y no podemos ser hallados por Él de una manera que no es, ¿verdad? Y entonces nos enseña y nos dice, ¿saben qué? Sean pacientes porque la venida del Señor se acerca, porque nos acaba de hablar acerca de los ricos opresores, de la verdadera injusticia en la que vivimos, porque vivimos en un mundo caído. Y hoy terminamos el capítulo con estos últimos mandatos de Santiago, que son realmente conclusiones de todo lo anterior, ¿no? Nos va a enseñar acerca de los juramentos, primeramente, y lo segundo es acerca de la oración eficaz. ¿Cómo no? ¿Verdad? Si este hombre es el hombre de rodillas de camello, nos va a decir cómo podemos nosotros, cómo debemos estar orando constantemente, porque la oración es poderosa. Por eso yo titulé el mensaje, la integridad y cómo poder ver una oración eficaz y poderosa. Y vamos a leer de los versículos 12 al 20 para terminar este capítulo. Dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y bueno, aquí tenemos muchos mandatos. Acuérdate, para poder interpretarlos de la manera correcta necesitamos ver todo el contexto. En la interpretación de la Biblia el contexto lo es todo. No son mandatos así sueltos de Santiago, sino que viene hablando del mismo tema. Y lo primero que nos dice aquí, después de hablar de tantas cosas, imagínate, dice, pero sobre todo, hermanos míos, ¿no? O sea, una vez más lleno de compasión, de amor por la familia en la fe, ¿verdad? Y pero como que Santiago regresa a algo muy importante que no se debe pasar, que está encima de la lista y que dice, hermanos míos, por favor, nos dice, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Y bueno, yo me puse a pensar, pero ¿cómo, Santiago? ¿Por qué? Como dicen aquí, ¿cuál será el big deal con el rollo de los juramentos? ¿Por qué tan así, Santiago? ¿Verdad? Y nos dice, no jures por ninguna otra cosa, o sea, di sí o di no, porque hay consecuencias. Ahora, ¿cuál es esta situación? ¿Se da que está mal jurar siempre? Vamos a ver esto. En primer lugar, entendamos el contexto cultural en cuanto a los juramentos. Esta situación de jurar llegó desde el Antiguo Testamento, era un sistema de juramentos que tenían, porque en aquella época todavía no había pues abogados y papeles para firmar. Entonces lo que la gente era hacer pactos. Juraba delante de testigos, establecía pactos con animales, ¿verdad? Y entonces hacía acuerdos entre personas. Y lo hacían atestiguando bajo palabra decir verdad, ¿no? Decían ese juramento. Y era cotidiano llamar a una autoridad más alta. Y obviamente la autoridad más alta de todas era Dios, es Dios. Entonces es decir, yo me comprometo contigo y estoy poniendo a Dios como testigo. Y si yo no cumplo con este juramento, no es como hoy que te hacen firmar letras y todo ese rollo. Esto era todavía más profundo, este rollo del juramento. La gente invocaba a Dios como testigo y decía, y si yo violo esta promesa que te estoy haciendo, este juramento, que el castigo de Dios venga sobre mí, ¿no? Entonces, aparte de los testigos corporales, cuando ellos llamaban a Dios por testigo, se comprometían y había juicio. Ellos decían que haya juicio sobre mí si yo no cumplo. Ahora, ¿cuál es el problema entonces con los juramentos? Que los judíos, así como hoy nosotros, para evadir ese tipo de firmas y cosas, habían desarrollado un sistema de juramentos suyo, ¿no? Y estaba basado en sus tradiciones y era muy complejo. Pero ¿sabes para qué estaba diseñado este sistema de juramentos? Para evadir precisamente la ley.
y salirse con la suya. El mandamiento, por ejemplo, era Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ese es el mandamiento. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio también dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, mejor no jures, ¿verdad? Pero lo que hubiese salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, ¿no? Y entonces ellos esculpieron un mandamiento. Dice el Señor, dice en Mateo 5:33: habéis oído que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y entonces, ¿en qué consistía este sistema de juramentos? Bueno, pues ellos no juraban por Dios, pero decían: te juro por el cielo, te juro por la tierra, te juro por la ofrenda, te juro por el templo. O sea, dependiendo de cada cosa. ¿Y cuál era el punto? Bueno, era un mandato de Dios simple y llano. Y entonces lo que hicieron es convertirlo en un sistema de engaño. ¿Por qué? Porque la ley dice que solamente si decías la palabra Dios, entonces estabas obligado. Entonces ellos sonaban así muy padre: te juro por el cielo, ¿no? Y como no mencionaron la palabra Dios, entonces no estaban obligados a cumplir el juramento, ¿verdad? Entonces no tenían ninguna intención de cumplir sus promesas. Cuando decían por el cielo, por el templo, te lo juro por el osito Bimbo, ¿no? Te lo juro cruzando los dedos, te lo juré, pero tenía cruzadas las manos, ¿no? Entonces era este asunto, era un hábito ya para cubrir falsedad, para evadir deudas, para engañar, para defraudar a la gente y fingir una veracidad que realmente no tenían. Y esta influencia se estaba metiendo en la iglesia y se estaba empezando a abusar de estos juramentos. Y entonces sigue la pregunta: ¿por qué será tan serio como para que Santiago lo ponga en la cima de la lista? ¿Por qué? Bueno, por dos causas. Porque la primera, que es la más importante, es una cuestión, como lo leímos aquí, de honra, de temor de Dios, ¿verdad? Hoy en día se usa el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, como una grosería. Imagínate, es blasfemia. Tiene que ver con esto, con tomar en menos el nombre de Dios, ¿no? Cristo, mira cómo los estaba acusando en Mateo 23, 16 al 18. Dice: hay de vosotros guías de ciegos que dicen: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dices: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y mira lo que dice en Mateo, porque el Señor también lo dijo. Dice el versículo 34: pero yo les digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. En otras palabras, lo que está diciendo es que cuando tú estás poniendo tu palabra y estás hablando juramentos de parte de Dios, estás hablando de Dios, del templo, de la habitación de Dios, de la ofrenda y del altar. Imagínate, el lugar donde Dios recibe la ofrenda y da perdón de pecados. El cielo es donde está el trono de Dios, ¿verdad? Dice el Señor: la tierra es el estrado de sus pies. Y si tú estás haciendo a Dios parte de un juramento, no importa que estés jurando, no importa de parte de quién o lo que estés diciendo para jurar, Dios está viendo y te estás obligando a cumplir. Ahora, hoy en día no solo son juramentos, es por ejemplo todo este rollo de tarjetas de crédito. ¿Cuánta gente saca una tarjeta de crédito pues para ya no pagar? No tiene la intención de pagar, ¿no? O hace este tipo de tranzas para no pagar. Tiene que ver con esto. Y lo que dice es que estás usando el nombre de Dios en vano en primer lugar, ¿verdad? El no comprometer, cuando comprometes a Dios, ¿verdad? Quien creó los cielos y la tierra, quien nos ha dado todo lo que somos y tenemos, y es estarlo teniendo en menos, ¿no? Y es algo muy grave. Santiago, nos vuelve a decir Santiago y Mateo: pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. O sea, Santiago escribe eso: sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Bueno, aquí no solamente nos está hablando de tomar en menos el nombre de Dios. Lo segundo, de hacer este tipo de cosas, nos está hablando realmente de lo grave de lo que es la mentira.
lo grave que es tener falta de integridad y honestidad. Porque la Biblia de hecho no promete juramentos, ¿verdad? Son necesarios. El punto es que vivimos en un mundo lleno de mentirosos, ese es el punto. Y hay que hacer juramentos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un tribunal, hacemos juramentos. Cuando nos casamos, estamos haciendo un juramento. Cuando hacemos un trámite oficial, por ejemplo, algunas de esas cosas, hacen juramentos las personas. De hecho, la Biblia está lleno de juramentos, ¿no? Y especialmente los juramentos de Dios. ¿Qué hace Dios cuando Él jura? Prometo, ¿qué dice? Su palabra nunca cae a tierra. Obviamente Dios no jura porque no sea veraz, sino porque nos da un ejemplo de integridad, mostrar su carácter. Dios no miente, es imposible que Dios mienta. Dios es confiable, podemos confiar en Él y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, ¿no? Entonces, no está mal jurar con sabiduría, ¿verdad? En momentos especiales. Lo que está mal es comprometernos con la mala intención de engañar a otros. No, si te tengo este rollo mañana y sabes que va a ser en un mes, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando se emplea tu palabra a la ligera, precipitadamente, con jactancia, sin pensar, Dios está esperando que cumplamos los votos que hacemos. O sea, que en ese momento le demos el peso de darle la gloria a Él, porque Él es justo, santo, bueno y no miente. Nosotros también, porque le estamos siguiendo a Él, estamos dando un testimonio de parte de Él, ¿no? Que tenemos temor de Dios. Y Jesucristo es lo que nos está diciendo esto a nosotros, que en los creyentes seamos conocidos por ser tan íntegros y por ser tan genuinos, ¿verdad? Y honestos, que la gente confíe en nuestra palabra. Que no tengamos que jurar, que no estemos diciendo, no, te juro que sí, tú mañana, la semana que entra, ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, ¿verdad? Que no tengamos necesidad de hacer una cosa de estas. ¿Y sabes por qué es lo grave? Piensa en esto, mi hermano. Vivimos en una sociedad que literalmente está sostenida en la mentira, porque somos una humanidad caída, ¿verdad? Y por naturaleza la humanidad es mentirosa. Y el problema con esto es que la mentira nos parece algo normal, algo tranquilo. Pues todo el mundo miente, ¿no? Los papás le dicen mentiras a los hijos a los papás, las esposas a los esposos, viceversa. Los empleados mienten a los empleadores a los empleados. ¿Qué me dices de los políticos, no? Que dicen montones de promesas para ser elegidos y siguen mintiendo aún dentro del gobierno. ¿Qué me dices? Nosotros en las declaraciones de impuestos, ¿verdad? Los maestros mienten, los científicos mienten, todo el mundo miente. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano y el mundo está bajo el maligno. ¿Cómo le llamó Jesucristo al Satanás? ¿El padre de qué? El padre de mentira. Entonces no es extraño. Precisamente por esa falta de honradez tiene que haber firmas, ¿verdad? Tiene que haber juramentos para obligar a la gente a que sea veraz. Claro que a pesar de eso la gente le da vueltas y busca la manera de no ser veraz. Pero imagínate, esto para nosotros que sabemos que estamos delante de un Dios que no miente y que no hay ningunas tinieblas en Él, ni una mancha. Para Él la mentira es algo muy grave. Y alguien que vive en mentira constante es señal de no haber sido regenerado, de no haber nacido de nuevo. ¿Sabes qué? A mí me sorprendió llegar a este país y al menos en esta región, no sé si en todas partes de Estados Unidos, pero yo me acuerdo que allá en mi pueblo, ¿verdad? En Torreón, en lugares así, no puedes dejar por un segundo tu cartera porque volteas y ya no está, ¿verdad? Si la gente deja cosas como aquí en el baño, por ejemplo, en los baños dejan, pues no sé, algunos implementos para limpieza, para el aseo. Allá en México hasta en los baños entras y no hay ni papel de baño porque todo el mundo se los roba, ¿verdad? Esas cosas suceden, ¿verdad? Pero algo que me causó sorpresa aquí fue que aquí la gente todavía en muchos lugares toma tu palabra. Tú le dices algo y la gente es bien confiada. Y a veces allá, yo me acuerdo que la gente allá en Torreón decía, no, esos gringos están remensos. No es que estén mensos, es que confían en la palabra de uno. Confían en la palabra, entonces ellos te pueden poner ahí y saben que si te ponen 10 snacks es para que agarres uno, ¿no? Y allá en Torreón o en México es agarrar 10, vámonos así, y llevárselos, ¿no? ¿Verdad? Pero eso es algo interesante, ¿no? También les he platicado muchas veces, vas y compras algo y bueno, es así como que la gente está buscando cómo llevárselo y decirte y enredarte y todo ese asunto, ¿no? Pero eso es triste, no tenemos muchas veces eso por nuestra naturaleza caída, el menor sentido de lo que es honrar la palabra.
No tenemos el sentido de que lo que es no mentir, no transar, ser íntegro, decir sí o no, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Tienes que hasta cuidarte del policía que entra a la casa de repente, porque también el policía le va a entrar, ¿no? Entonces, tristemente esto es lo que sucede. La palabra de alguien en muchos lugares no tiene ningún valor. Y no podemos confiar porque vivimos en un mundo gobernado por Satanás, el príncipe de mentiras. Pero eso es lo grave de jurar falsamente para engañar, ¿verdad? Por eso procede del mal. Porque eso no puede ser en un hijo de Dios, en alguien que ha sido regenerado, ¿verdad? El Señor Santiago nos está haciendo un llamado. Sean íntegros como el Señor es íntegro. Nosotros sabemos que el Señor nos está viendo en todo momento, ¿sí o no? En todo momento, no hay momento que Dios no te esté viendo. Constantemente Dios está mirándote lo que estás haciendo, las decisiones que estás tomando, ¿verdad? Dios está mirando no solo eso, tus intenciones. Y Dios quiere ver tu intención de amar, ¿verdad? Tu amor a la verdad. Amor a la verdad es una característica de un creyente que ama al Señor y que le ha conocido. Ama la verdad. Ahora sí que decir la mentira no le sale ya. Antes sí nos salía naturalito, pero como que decir mentira no, y te cala. Amar la verdad es algo muy importante, ¿no? Y yo me acuerdo, fíjate que cuando nosotros tratábamos de educar a nuestras hijas desde chiquitas, podían romper la vajilla, ¿verdad? Caérsele, hacer cosas muy graves, pero cuando las agarrábamos mintiendo, ahí era casi la máxima pena para ellas. Y ahí sí eran como 3 o 4 varas. ¿Por qué? Porque era una parte muy grave el mentir. Mentir es algo muy grave y es lo que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Es muy grave. Y Santiago, checa cómo viene hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué nos acaba de decir? Una lengua controlada por el Espíritu Santo. La lengua es un mundo de maldad. No hay manera en la que podamos pecar tan fácilmente que con la lengua. A veces hay cosas que no haríamos, nomás las pensamos, pero nomás de hablar a veces, como dice la palabra en Romanos, capítulo 3 creo que es, dice, sale de nuestra boca, dice, veneno. Y eso es grave, no está bien. Acuérdate de algo, nuestro corazón es un almacén y nuestras palabras hablan qué tenemos dentro de ese almacén. Y si son mentiras, si son cualquier tipo de cosas, eso es algo muy importante. ¿Quién mora en el creyente, mis hermanos? El Espíritu Santo. ¿Qué debería salir de nuestra boca? ¿Verdad? Piensa en eso. Piensa en eso, eso es algo muy importante, tienes que verlo. Yo sé que se nos hace normal la cuestión de la mentira, pero no es normal. Tiene que ser diferente, guardar nuestras bocas, hablar verdad, integridad, amar al Señor es algo que alguien lleno del Espíritu Santo debe estar caracterizado, ¿verdad? Dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, nos está hablando eso para que no caigas en condenación. ¿Por qué Santiago está hablando una palabra tan fuerte? ¿Verdad? ¿Por qué condenación eterna? Bueno, acuérdate que está llamando a evaluar nuestra fe. Si es verdad que cuando somos creyentes, cuando hemos venido al Señor, nada nos puede separar de su mano, no podemos perder nuestra salvación porque no es algo que podamos perder, sino pertenecemos al Señor, ¿verdad? Y bien nos disciplina como un Padre amoroso, nos dice, esta es una de las últimas evaluaciones, evalúa tu boca porque la mentira es algo grave. Y si tu vida es caracterizada por tu falta de temor de Dios y esa es tu manera habitual de vivir, engañando, transando, necesitas revisar si verdaderamente has creído, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mira, dos textos que hablan acerca de lo grave de la mentira para que podamos entender eso, porque eso es lo que nos quiere decir Santiago. Apocalipsis 21:8 dice, ya al final de Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, que es su hábito, su manera de vivir. Apocalipsis 22:15, ya para cerrarlo vuelve a repetir, mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace ¿qué? Mentira. Por eso dice Santiago, no juren, abandonen deshonestidad por completo, abandonen la falsedad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, sabiendo esto y recordándonos estas cosas, acuérdate, no es un mensaje de condenación, sino un llamado a despertar. Entonces vamos a la siguiente parte y va a cerrar este
hombre rodillas de camello, hablándonos acerca de la oración, ¿verdad? Si checas, en el capítulo 1 nos dijo que la oración cambia la mente, ¿no? Porque hay pruebas, tentaciones, dice ora, pide sabiduría. En el capítulo 4 dice que cambia la voluntad, porque dice, ¿de dónde vienen las peleas? ¿De dónde vienen las guerras dentro de nosotros? Entonces, porque estamos pidiendo solamente, dame mis deleites. Dice, no, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense ante Él y Él les exaltará. Ahora, en ese momento nuestra voluntad es cambiada. Ahora vamos a ver cómo la oración cambia nuestras emociones, puede afectar nuestro cuerpo físico y puede afectar nuestra comunión unos con otros. Afecta la naturaleza, afecta el mundo espiritual. Y tengo mi punto número 2. Ya vimos el primero, la integridad. ¿Qué es necesario? Segundo, oren en todo tiempo porque esta cambia nuestras emociones, la oración. Porque la oración cambia nuestras emociones. Dice, versículo 13. ¿Está alguno entre ustedes afligidos? Afligido, haga oración. Bueno, nos empieza a decir esto, ¿verdad? Esta nos habla de estar en momentos vulnerables, de dificultad, opresión, ¿verdad? Que vivimos, estamos en una situación tan fuerte, en una prueba tan fuerte que empezamos a dudar del llamado, de nuestro desempeño. Estoy haciendo lo correcto, Señor, estoy defendiendo bien la fe, Señor, estoy cuidando bien a las ovejas, estoy cuidando bien de mis hijos, de mi esposa, Señor, estoy haciéndolo bien, me estoy mal, ¿no? Hay una opresión, habla de este momento en que tienes una opresión interna, dentro de ti, pensamientos, luchando con todos esos pensamientos, no solamente interna, sino espiritual y también externa. ¿Por qué? Porque llegan rumores, chismes, murmuración, ¿verdad? No solamente de fuera de los enemigos, sino dentro de la misma iglesia. No todas estas cosas. Hay opresión pesada. Estás por adversidad, sufriendo penalidad, soportando aflicciones. ¿Qué nos dice Santiago que hagamos cuando estamos en ese momento? Tira la toalla y dedícate a otra cosa, Chuy. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Vete al mundo y olvídate de tus penas, ¿no? Ni pensarlo porque lo barato cuesta muy caro, mi hermano. ¿Qué nos dice Santiago? Haz oración. En tus momentos de mayor tribulación es cuando más necesitas doblar tus rodillas, mi hermano. Es cuando más lo necesitas. No necesitas hacer ninguna otra cosa. Doblar tus rodillas y orar. Es cuando más necesitas la iglesia. Y es tristemente cuando ese es un muy feo hábito en la iglesia. La gente está en problemas y cae en la mentira de separarse de la comunión de la iglesia, cuando debe ser al revés. Cuando más problemas tienes es cuando más tienes que acercarte de gente espiritual, de buscar al Señor con todo tu corazón, entender que no estás solo o sola, ¿verdad? Lo último, muchas veces dejamos la oración como lo último, cuando ya gasté todo, como la mujer de flujo de sangre, 12 años, ya había gastado todo lo que tenía y hasta que no tiene nada ya viene, Señor. No, la oración no es lo último que hacemos, mis hermanos, es lo primero, ¿verdad? Acuérdate de algo, oración es relación con Dios. Dios quiere que lo busques con todo el corazón. Dios quiere relacionarse contigo y muchas veces la dificultad, la necesidad es la oportunidad de Dios. Si no oras, ¿sabes qué? No estás haciendo nada. Lo único que estás haciendo es abrazar tu carnalidad y sí se siente sabroso así como que estar llorando, pero no estás haciendo nada. Nomás estás viniendo a un peor lugar. Tu corazón es perverso y engañoso y nada vas a lograr y vas a ir de mal en peor. ¿Cuál es el mandato? Ora, vuelve a orar, mantente orando todo el tiempo y en especial cuando la cosa se pone peor. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando sea tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué? Léele ahí, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Señor es nuestro consuelo. Santiago, cuando dice, Pablo dice, pensamos que ya nos iban a matar, que ya no íbamos a vivir. Y mira lo que dice en 2 de Corintios 1, 3 al 4. Toda la alabanza sea a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar. Y cuando estás en más dificultad, ¿qué tienes que hacer? Orar, ¿verdad? Dile a la gente, con permiso, necesito ponerme de rodillas. ¿Me acompañas? Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, ¿no? Acompáñenme, ayúdenme en oración. Ahora la siguiente parte, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, estás de buen ánimo. Acuérdate que estamos hablando en el contexto de que ellos estaban recibiendo persecución.
Muy probablemente algunos habían perdido su familia, su casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente te llegan esas cosas a la mente y me imagino que estás pensando, Señor, perdí mi casa, ¿qué estoy haciendo? No estoy cuidando a mis hijos, no estoy cuidando a mi esposa, ya perdí todo. Hice bien, hice lo correcto, ¿me entiendes? Entonces estaban en este momento de opresión, pero por el otro lado, en medio de esta tribulación, puedes estar alegre. Entonces dice, también el otro extremo, canta alabanzas, tienes buen ánimo, ¿verdad? No solo ores cuando estás en problema, también ora cuando estás lleno de gozo. Te voy a decir qué es lo que va a pasar cuando tú oras cuando estás lleno de gozo. Te vas a acordar en tiempos de dificultades de la fidelidad de Dios. Eso yo le digo a mi esposa muchas veces, cuando estamos pasando por tiempos bien bonitos, porque nuestra tendencia es no orar y olvidarnos de Dios cuando las cosas van de viento en popa. Pero nuestra vida es así es la vida. Entonces yo siempre le digo a mi esposa, amor, mira, qué bien nos sentimos, ¿verdad? ¿Te sientes en paz? Sí, yo también sí. Acuérdate de estos momentos, le digo. Grábalos en tu mente. ¿Por qué no oramos? Para darle gloria a nuestro Señor, para que cuando lleguen los momentos de aflicción nos acordemos de estos tiempos. Porque cuando llegan los momentos de dificultad, se te olvida que Dios siempre ha sido fiel y que nunca te ha fallado. Se te olvida. Pero si tú grabas los momentos de gozo y paz que Dios te ha dado, cuando llegan los momentos de dificultad, recuerda, Señor, fuiste fiel en tal parte. Señor, fuiste esto. Me acuerdo que cuando teníamos muchos problemas económicos, yo le decía, ¿sabes qué? No ha llegado el día en que estemos en la calle sin comida, ¿no? En otro momento me acuerdo que le decía, mira, no ha llegado el día en que vengan y nos saquen, ya no están sacándonos de la casa. O sea, tenemos que darnos cuenta que Dios es fiel y bueno, que no hay mal que dure 100 años. Y es importante que cuando te va bien, tomes en cuenta a Dios y le agradezcas, ¿no? Y nos dice, canta alabanza. ¿Sabes qué literalmente significa eso? Canta salmos, así es el original, ¿verdad? Reconoce su bondad, su fidelidad, su misericordia, su poder, su soberanía. Ahora busca alabanzas no solamente centradas en ti mismo, yo, busca alabanzas centradas en Cristo Jesús. Sí es necesario recordar lo que Dios me ha dado, lo que yo necesito, pero es importante que puedas crecer en tu entendimiento de quién es Dios, en la doctrina, en las cosas que Dios te ha dado para justificarte. Todo eso es muy importante. Busca alabanzas que fortalezcan tu mente y tu fe también. Lee la Biblia, tienes los salmos, muchos salmos para leer. Dice Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? Tengan una vida impregnada de oración. ¿Cómo le decían a Santiago el viejo qué? Rodillas de camello, porque siempre estaba orando, él lo sabía. Acuérdate, oración equivale a relación. ¿Sabes qué estás haciendo cuando estás orando? Caminando con Cristo, estás conversando con Él, como un amigo. Y dice, camina con Cristo no solo en tiempos de dolor, sino también en tiempos de gozo. No abandones a tu Señor. Mira, todavía no puedo entender que digas que amas a alguien que vives ignorando. A menos que tengas una religión vacía, ¿verdad? Y veas la iglesia como un club social. ¿A qué vas a la iglesia? No, pues es que es chido, ahí se habla de Dios. Aquí no se habla de Dios, nada más. ¿Sabes que Cristo está en medio de nosotros? ¿Sabes que Cristo está aquí en medio de nosotros? Aquí está Cristo. ¿Sabes que su Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros? No vienes a escuchar de Dios, ni a escuchar mensajes de una persona que está hablando. Venimos a tener comunión con nosotros y tener comunión con el Dios Altísimo. Este no es un club social, no es un club de amigos. El Señor está entre nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo. Y tú puedes hablarle y ¿sabes qué va a suceder? Te va a contestar. Claro, no va a decir, perdón, permíteme un momentito. No, pero Él te va a hablar conforme estés caminando con Él. Mientras abres la Biblia, Él te va a hablar. Y vas a aprender a tener comunión con Él. Y sí se requiere fe, requieres abrir la Escritura, requieres un voto de confianza. Y sí, también tu carne no está de acuerdo cuando tú quieres orar. Pero ¿sabes que tu carne ya tiene un lugar? ¿Sabes cómo se llama el lugar para tu naturaleza pecaminosa? La cruz. No tienes, ese es el problema. Si vives constantemente respondiendo y dándole lo que tu carne te pide, pues obviamente te va a agarrar como tu esclavo. Pero ya no tienes que ser esclavo de ella, tienes que llevarlo a la cruz y venir al Señor. Decir, permíteme un momentito, a ti nadie te habló, y ven al Señor. Y ora al Señor, ponte de rodillas. ¿Por qué crees que le decimos en Calvary disciplinas espirituales? Porque no es natural, no es algo natural. En nuestra carne no es natural orar. Tienes que disciplinarte, tienes que apagarle la tele, tienes que hacer cosas necesarias y decir, ¿sabes qué?
permíteme 10 minutos. No te estoy diciendo, permíteme una semana entera, permíteme 10 minutos. No, ahorita no puedo atenderte, necesito estar con mi Señor. Ponte de rodillas y busca al Señor. Número 2, ora para restaurar o para restauración. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, este versículo y el siguiente tienen mucha controversia, se han sacado fuera de contexto, ¿verdad? Es un pasaje debatido, pero una vez más el camino más seguro es la interpretación correcta, es el revisar el contexto. Acuérdate, no son versículos aislados. Ahora nos dice, ¿está alguno enfermo? Atseneo o abstenes, de donde viene estar débil en cualquier sentido, ¿verdad? En el otro estabas afligido, en este ya estás ya débil, necesitado, impotente por la preocupación, quizá por enfermedad también, pero no solamente habla de una debilidad así de sentirte mal, sino que ya te debilitaste moralmente, ya te debilitaste, ya no tienes fuerza, quizás hasta ya caíste en un pecado de incredulidad, ¿verdad? Aquellos que están ya derrotados por una batalla espiritual, que aunque han estado orando no pueden salir del rollo, ¿verdad? Están exhaustos, agotados, deprimidos, derrotados, y por esa situación han caído en estas situaciones ya amargas de incredulidad. O en este caso necesitas a los más fuertes en la fe, necesitas a los ancianos de la iglesia, a los maduros, los que han pasado estas luchas, que pueden venir contigo y poner la mano sobre ti, ¿verdad? Mis hermanos, aquí hay varias gente madura en la fe, yo estoy para servirte. Por eso dice, llama a los ancianos. Mis hermanos, no somos adivinos y no podemos ir a más allá de donde tú nos lo permitas. Requieres humildad para pedir ayuda, ¿ok? Cuando pides ayuda, no para justificarte, ¿verdad? No para desquitarte, sino porque entiendes tu necesidad de eso. Entiendes, dices, ya no, ni para atrás ni para adelante. Llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti, ¿verdad? Es algo muy importante. No necesitas palabras de sabiduría humana. No corras inmediatamente a los llamados expertos, consejeros profesionales. A veces ellos ni siquiera oran, porque estamos hablando de una cuestión espiritual. Ellos no tienen confianza en la oración, en motivación, en psicología, pero no necesitas motivación o psicología. No necesitas que alguien te diga 10,000 veces, tú vales mucho y tú puedes, nada te lo impedirá. Digo, yo te lo puedo decir, ¿verdad? Pero eso no va a cambiar tu corazón, ni te va a dar la victoria espiritual que necesitas. Por eso dice, llama a los ancianos de la iglesia, pide ayuda de gente espiritual. No vendas tu bendición por un plato de frijoles, no avientes la toalla. ¿Qué dice la Biblia? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, pide ayuda. Mira, si vienes conmigo yo no te voy a juzgar, sí te voy a decir la verdad y te voy a exhortar a que obedezcas, ¿verdad? Porque es el único camino. Pero todos cogemos de la misma pata, mi hermano. Y ¿sabes qué? Necesitamos las pruebas para que nos hagan crecer y la disciplina de Dios para traernos de regreso. Ahora, eso es una cuestión de una debilidad tal que ya caíste en una cuestión así. Dice la Biblia y te manda, llama ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia a que te fortalezcan. Llámalos, pide ayuda, por favor. Ahora, estás enfermo, podremos tomarlo por eso. También acércate a tus hermanos, vamos a orar por ti, ¿verdad? Y aquí no solamente es trabajo del pastor, es trabajo de todos, estar orando con fe. Y luego nos dice que le unja con aceite. ¿Qué quiere decir con eso de ungir con aceite? Bueno, hay toda una controversia al respecto, pero si vemos en la Biblia, por ejemplo, Cristo menciona en Marcos 6:13 que unjan a los enfermos con aceite, pero también vemos a María, por ejemplo, ungiendo los pies del Señor antes de que Él fuera a la cruz, a las mujeres ungiendo el cuerpo muerto de Jesús antes de que resucitara. También lo vemos al buen samaritano ungiendo las heridas del que había sido lastimado con aceite, ¿verdad? Y está usando esta palabra aleifo. En griego, no se refiere esta palabra a una unción ceremonial como en el Antiguo Testamento, pero sí está, yo creo que podremos verlos, ¿verdad? Si tú lo ves de otra manera está bien, pero lo que veo yo aquí es una manera de dar estímulo, ánimo, fortaleza, renovar a la persona. Es como un punto de fe, ¿no? Una muestra física de parte de Dios. Lo hemos hecho aquí en la iglesia un par de veces, ¿verdad? Ungir con aceite. Dios ha actuado, se ha movido, y si el Señor nos manda eso, lo hacemos. Pero hay algo que no hacemos mucho énfasis al respecto. Te voy a decir qué es, porque eso sí está mal. No queremos que la gente ponga sus ojos ni en el anciano ni en el aceite.
Porque la Biblia es clara, ni uno ni otro son los que sanan o levantan. Lee el siguiente versículo, es la oración de fe en el nombre de Cristo la que sana. Eso es lo que vamos a ver. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? No queremos que pongan los ojos, no, pues es que es el anciano y que tiene que venir con el aceite y con eso voy a sanarme. No, es la oración de fe. Vivimos en estos tiempos difíciles, mi hermano, donde se abusa de la fe, se vende la fe para robarle la gloria a Dios, ¿verdad? El poder sanador de Dios lo venden como un monopolio de alguien, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? En la misma iglesia. Dios reparte como quiere y cuando quiere, ¿verdad? Es el de Dios, es la gloria, no es de nosotros. Ahora, alguien quiere que ore por él por aceite, yo lo puedo hacer con mucho gusto. Y yo sé que Dios te puede sanar, pero yo sé que ni es el aceite ni soy yo el que te va a sanar. Es Jesucristo quien dio su vida por ti y quien es poderoso, quien resucitó de los muertos. Y tu confianza tiene que estar en Él, no ni en el anciano ni en el aceite, sino en el Señor. Y como te digo, puede ser un punto de fe, un punto de confianza y de recordar. Quizá el Espíritu Santo también entre nosotros. Checa lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué salvará al enfermo? Y la siguiente parte, y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levantará? El Señor. ¿El aceite o el anciano? No, ¿verdad? ¿Quién? La oración de fe y el Señor. Y número 3, si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, esta palabra de salvar habla de esto, sanidad, restauración de la debilidad, ¿verdad? Es algo muy importante. ¿Cuándo lo va a hacer? En su tiempo. ¿Verdad? Lo puede hacer inmediatamente, milagrosamente, sí, es poderoso para hacerlo. Dios puede hacer milagros instantáneos. En otros será en el tiempo que Él diga. Pero es importante saber eso. Dios va a levantar a la persona cuando Él quiera y como Él quiera. Otra cosa que vemos aquí es que checa cómo el pecado no está asociado con la enfermedad en este instante. Porque en lugares también se enseña que si hay enfermedad tiene que ser porque la gente está en pecado. O tiene que ser porque la gente es incrédula y hasta le dicen, no, pues si andas en pecado, ¿cómo no vas a estar enfermo? ¿No? Eso no es lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Es cierto en un sentido que el pecado es causa, perdón, la enfermedad en general es causa del pecado. Pero ¿qué me dices de Job, por ejemplo? Job dice el Señor que no tenía tacha, que era un hombre justo, limpio de Dios, pero Dios tenía planes para él y lo afligió bien grueso, ¿no? ¿Qué me dices del paralítico de Betesda, no? Antes de él, el ciego al cual le preguntan, oye Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres? Y el Señor les dice, ninguno de los dos, es para la gloria de Dios esta enfermedad. El paralítico de Betesda también, el Señor llega ahí, hay una multitud de enfermos, ¿y a cuántos sana el Señor en ese lugar? A uno nada más, ¿no? Por ejemplo, el enfermo que sanan Pedro y Juan cuando al cojo de nacimiento, tenía 40 años ahí. ¿Sabes qué significa eso? Que ese enfermo estuvo ahí cuando Jesús estaba ahí, Jesús no lo sanó. O sea, es Dios, es su soberanía, Él lo hace cuando Él quiere. ¿Qué me dices de Pablo, que deja enfermo a Trófimo, a Mileto? ¿Será que Pablo no pudo tener fe suficiente para hacer una oración de fe? ¿Verdad? Pero sin embargo en otras ocasiones lo vemos que solamente con que los enfermos tocaran la ropa de Pablo eran sanados, ¿no? A Timoteo le dice, por tu problema de estomacales, usa un poco de vino, ¿no? Ese es algo muy importante porque tenemos otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Pues que todos tienen que ser sanos, ¿no? Todos tienen que estar sanos. Ese es el otro extremo, que todo el mundo debería estar sano. Pero ¿qué crees que sucedería si todo el mundo estuviera sano? Pues nadie se moriría. Cumpliríamos 700, 800 años y aquí seguiríamos, ¿no? No es así. O sea, eventualmente 10 de cada 10 nos vamos a enfermar de algo. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a pasar a la siguiente vida. Algo muy importante es esto. ¿Cuántos de aquí han estado enfermos? ¿Alguna vez? ¿Puedes levantar tu mano? Pues el Señor te ha sanado cada una de esas veces. Te tengo buenas noticias. Y aquí seguimos. ¿Entiendes? El Señor sigue sanando, ¿verdad? Dios va a utilizar todo para su gloria. Ahora, en este caso, ahora sí, separando eso, puede ser que Dios le muestre a un enfermo su pecado. ¿Me entiendes? Y puede ser que Dios solamente no solo quiere restaurar su físico, sino también su espíritu, ¿no? Está débil. Ha pecado contra Dios en su incredulidad, reconoce su pecado, lo confiesa y puede ser perdonado. Y ahí es cuando ves a Dios actuando. Y eso me encanta, porque Dios no es suficiente con que el Señor sane de cáncer a una persona, porque eventualmente la persona se va a volver a enfermar. Tiene que haber una sanidad espiritual,
Tenemos que estar listos para hoy, pero especialmente para el futuro. Y me encanta que esto es lo que hace Dios. Dios hace una restauración completa en nosotros. Y nos puede dar chance y nos puede dar descanso en nuestro cuerpo, pero lo más importante es tener esta sanidad espiritual, esta salvación en Señor Jesucristo, ¿no? Le levanta al débil. Pero mira la importancia de la oración. ¿Qué tienes que hacer una vez más? Cuando estás afligido, orar. ¿Qué sucede cuando ya no puedes con la carga? Llama a los ancianos de la iglesia. ¿Qué sucede si están enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia. Acércate a tus hermanos. ¿Y de qué se trata todo esto? Orar, ¿verdad? ¿Quién se va a levantar como valiente a orar, mis hermanos? Nadie. ¿Quién se va a levantar como valiente a orar, mis hermanos? Tenemos que orar. Necesitamos orar al Señor. Punto número 4. Y eso es algo muy importante también. Necesitamos, necesitamos confesión para que nuestra oración sea eficaz. Mira lo que dice aquí. Confesaos, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y después termina el texto. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabes cuál es el principal obstructor de nuestras oraciones? Nuestros pecados, ¿verdad? Nuestros pecados unos contra otros. Siempre te lo he repetido. Cuando estás en pecado, cuando pecas, lo primero que rompes es tu comunión con el Señor. ¿Y sabes qué sucede cuando pasa eso? Tus oraciones tienen ¿qué? Estorbo. Primera de Pedro 3:7 no está ahí, pero ¿qué les dice a los maridos? Maridos, traten sabiamente a sus esposas, hónrenlas como un vaso frágil, como coherederas de la vida, para que sus oraciones ¿qué? No tengan estorbo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Que hay cosas que estorban nuestras oraciones. Mateo 5:23 al 24, ¿qué dice? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Reconcíliate primero con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. Mateo 6:14 al 15. Si perdonas a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, mi hermano, cuando hay pecados entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice ahí la palabra? Confiésense los pecados unos a otros en primer lugar, arréglenlos delante de Dios y después oren unos por otros. No dice, pecaron unos contra otros, critíquense, murmuren el uno contra el otro. No es lo que dice, ¿verdad? Que dice, confiésense los pecados unos a otros, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Unos a otros, después orar unos por otros. Ahora, no solo los pecados entre nosotros, sino los pecados ocultos. También hay pecados ocultos que obstruyen tu tiempo de oración. ¿Por qué no caminas en el área de oración? Piensa, revisa. Si estás bien con tu hermano, número dos, ¿tienes algún pecado? Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Podemos leerlo todos juntos ese? Viene, 1, 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es. ¿Y sabes qué significa encubrir pecados? Incluye justificar pecados, y justificarlos siempre, amarlos y no quererlos dejar ir. Implica ser orgulloso y no quererlos dejar ir delante de la verdad, ¿verdad? Pero esto es básico porque dice, si no los confiesas, ¿qué dice? Versículo 13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. No prosperarás. Por más oración que quieras y por más que digas, es que estoy un poco cargado, oren por mí, pongas a toda la iglesia a orar. Necesitas confesión. Necesitas confesión. Ahora, no se trata de confesar los pecados de tus hermanos, porque eso es chisme y murmuración. Se trata de confesar tus pecados. ¿Y qué dice? Entonces vas a ser sanado, ¿verdad? Y entonces es este punto, vas a tener esta sanidad espiritual, restauración espiritual de haber confesado, de haberte arrepentido. Ese es el punto. Muchas veces creemos que confesar mis pecados es porque todo el mundo va a hablar de mí. No seas tonto. Eso es lo que Satanás quiere hacerte creer. Lo que Dios quiere es que reconozcas esto para poder lavarte y limpiarte. Pero si lo encubres y lo guardas, no lo puede limpiar Dios. Estás atándole las manos al Señor. Tienes que confesarlo y apartarte. Reconocer la palabra, la verdad, reconocer tu pecado delante de la verdad. Y entonces, ¿qué nos dice el versículo 16? La oración eficaz del justo, ¿qué dice?
puede mucho. Prevalece en el gema de energía de lo que acabamos de ver de las energías del Espíritu Santo. Es un poder eficiente que produce algo. Y muchas veces no vemos el poder de la oración en nuestras vidas porque no utilizamos el orden correcto, porque no estamos tomando en cuenta estas cosas. Vivimos con pecados ocultos, vivimos llenos de celos, contiendas, enemistades, divisiones, murmuraciones y queremos que Dios nos escuche. Y nuestras oraciones no son eficaces. Nuestros hijos siguen igual, nuestro matrimonio sigue igual, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor. No me escucha, Señor. No, mira el orden. Mira lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿De dónde surge una oración eficaz y poderosa? De una persona justa. ¿La oración eficaz de quién? Del justo. No se trata de alguien perfecto, sino alguien dispuesto a obedecer. Alguien que valora su comunión con el Señor a tal grado que lo confiesa y se aparta. Mira, a mí no me gusta estar enojado, mucho menos me gusta estar enojado con mi esposa. Prefiero hacer lo que sea y hablar con ella y decirle, mira, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a hablar y todo el rollo. Me choca estar en una dificultad con ella. ¿Cuánto más con el Señor? ¿Cómo puede ser posible? Nosotros tenemos que saber esto. Vivimos en celos, contiendas, divisiones. Tienes rota tu comunión con el Señor, tienes que arreglar eso. Si vives tienes algún pecado oculto, tienes tu rota comunión con el Señor. ¿Cómo puedes estar por años sin esa comunión con el Señor restaurada? Ahora, cuando confiesas y te apartas, primera de Juan 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces piensa en esto, mi hermano. No puedes vivir, si vives de necio, ocultándote, amando tus tinieblas, queriendo medio obedecer. Esto es algo que yo he visto mucho, mis hermanos, que la gente quiere medio obedecer, pero te digo que obediencia a medias es desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia. No estás obedeciendo. Entonces, deja de justificarte, ríndete al Señor, rinde cuentas con tu hermano, apártate de la necedad, ¿verdad? Piensa en eso. Principio tras principio yo he predicado desde este púlpito, en cada discipulado. ¿Cuántos discipulados tenemos aquí en la iglesia? Muchísimos. Pero si te haces como el que no oyes, ¿verdad? Como el que no entiende, pues seguirás así. Pero acuérdate, Dios te ve y te conoce perfectamente. Dios quiere darte libertad. Todos cojeamos de la misma pata. No te justifiques. Puedes ver el poder restaurador de Dios fluir a través de ti, pero no hay otro camino. Y nos da el ejemplo de Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y es interesante que mencione Elías porque era un profeta poderoso, mi hermano. Pero mira lo que dice, era un hombre como nosotros, un poquito alejado a los profetas de nuestros días, ¿verdad? Que se sienten como que en otro rollo. Aquí nos dice que no, que era un hombre como nosotros. En Primera de Reyes, capítulo 17, puedes darte cuenta cómo Elías tuvo hambre, pasó hambre, sintió miedo, estuvo deprimido al punto de decirle, Señor, ya mátame, por favor. Sin embargo, ¿dónde estuvo el secreto de su fuerza y su poder, mi hermano? Versículo 17. ¿Y qué dice? Oró fervientemente. ¿Qué dice que hizo? Oró fervientemente. ¿Cuál es el tema de este texto? La oración. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración puede hasta hacer este tipo de cosas. No creas que porque Elías era profeta nada más se paró y dijo, Señor, pues ya sabes, ¿no? ¿Para qué me molesto? Ahí me avisas cuando ya pare la lluvia. No, dice que oró fervientemente, se postró, clamó al Señor. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque estaba preocupado por la situación moral y espiritual y tenía celo por la verdad de Israel. Estaba pensando en Jezabel, el rey Acab, esta mujer muy malvada. Y el rey Acab era pusilánime, abandonaba su responsabilidad y dejaba que esta mujer blasfemara el nombre del Dios verdadero. Pero la oración ferviente de un hombre semejante a nosotros movió la naturaleza y movió todo un pueblo, todo un país a considerar su pecado y la necesidad de Dios. ¿De dónde surgió todo eso? Del corazón de Dios, obviamente, pero de un hombre que se postró a orar. Mira el versículo 18, dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, no creo que dijo Elías, bueno, Señor, pues ya son 3 años y medio, por favor la lluvia, ¿no? Te toca, haz llover. No, dice, seguramente volvió a orar fervientemente.
Pero esta vez, ¿sabes qué? Fue lleno de gozo. Lee esa historia, está maravillosa. No había una gran victoria. El Señor se manifiesta de una manera poderosa y puedes ver a Elías lleno de gozo y esperanza corriendo, ¿verdad? Pero mira cómo ora. Fíjate, Primera de Reyes 18, 41 y 43. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y su rostro, dice, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿Y qué dice que hizo? Postrándose en tierra. Puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, no hay nada. Y él le volvió a decir: ¿cuántas veces, mi hermano? ¿Cuántas veces? 7 veces hizo lo mismo. Fue una oración ferviente de parte de Elías. ¿Te das cuenta? Y dice que después ve una pequeña nube como la palma de la mano y dice: córrele si no te vas a atascar, porque ahí viene una gran lluvia. Le dice al Señor, le dice al rey. 7 veces, mi hermano, al ver el arrepentimiento de su pueblo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Esto me llama a mí, y espero que te hable a ti, mi hermano. Porque aquí a veces cuando estamos orando, apenas 2 o 3 personas oran, y sabes que ahí todavía no sé por qué. Arrodillarse, mucho menos. ¿Qué será? ¿Orgullo? O a lo mejor tienes un problema de rodillas y no me has dicho, ¿verdad? ¿O será incredulidad? ¿Será necedad? Yo le pido a Dios que te cambie ese asunto a partir de aquí, y que sin ninguna vergüenza clames a tu Dios, porque yo pienso que Elías no estaba así como que clamó al Señor de rodillas con sus Señor, porque estaba viendo una situación difícil de todo un pueblo, de todo un rey, y había habido una sequía por 3 años y medio, mi hermano. Llevamos algún tiempo de sequía en esta iglesia, mi hermano, al menos es lo que yo siento, y necesitamos ver la lluvia del Señor. ¿Y sabes qué requerimos? Gente que como Elías se ponga de rodillas a orar, que pierda el estilo orando al Señor, clamando al Señor, porque es cuestión de vida o muerte. Memphis está muriendo. ¿Sabes cuántos hispanos hay aquí en Memphis? Por lo menos 100,000. ¿Cuántos sabemos aquí? Por mucho 100 personas como iglesia, no en este momento. Pero eso es algo muy importante, mis hermanos, que clamemos al Señor. Si no oras ni 5 minutos al día, o si oras lo haces con tu cara de orgullo y apenas le diriges la palabra al Señor: Señor, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Pecados ocultos, problemas sin resolver con tus hermanos. Yo entiendo por qué estamos en esa sequía, y yo espero que tú lo puedas ver. Porque yo no tengo que sacar un látigo de manipulación para que hagas lo que se supone que deberías hacer si eres creyente. ¿Cuántos creyentes hay acá, mis hermanos, en Cristo? ¿Sabes qué? Es desalentador no encontrar este deseo de buscar al Señor. Y si en verdad, te voy a decir algo, si en verdad quieres una vida diferente, si en verdad quieres una familia diferente, quieres un Memphis diferente, si quieres lluvia que anegue tu vida, tu familia, tenemos que comenzar aquí. Y le pido a Dios que no te entre por un oído y te salga por el otro, porque ya lo escuchaste, ya eres responsable. Si no, te vas a tener que arreglar con el Señor. Pero yo le pido al Señor que anegue esta iglesia. Pero no va a suceder si nosotros no nos ponemos arrodillados al Señor y comenzamos a buscarle con todo nuestro corazón, mis hermanos. No somos un club social, mis hermanos, somos la iglesia viva, la columna y el baluarte de la verdad. Que pueda dar gente que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y finalmente, punto número 5, y terminamos: oren por los que se han extraviado de la verdad y exhórtenles. ¿De qué ha venido hablando Santiago, mi hermano? De la fe que genuina, de evaluar nuestra fe. Y mira lo que dice: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Y mira lo que dice: entre ustedes. ¿Qué significa eso, mi hermano? No está hablando de alguien que se haya ido de la iglesia, ¿sabes? No está hablando de que si alguno pues ya dejó la iglesia y anda por las tortas, que qué bueno, ve y háblale y trata de llevarlo al Señor de regreso. Pero está hablando dentro de estas 4 paredes, mi hermano. Aquí, hoy, aquí. Porque está hablando de evaluar nuestra fe. En la iglesia siempre va a haber falsos convertidos. Siempre. Y necesitamos también hacer evangelismo aquí en la iglesia. Si no hay fruto, no hay arrepentimiento, no hay transformación, algo está mal.
Si no hay, lo repito otra vez, si no hay transformación, si no hay fruto, si no hay arrepentimiento, te has extraviado de la verdad y necesitas volver. Con tu boca puedes alabar a Dios, pero tu corazón bien lejos de la verdad y puedes haberte acostumbrado. ¿Te acuerdas los 3 grupos? Los que creen, los que no creen y el más peligroso, los que creen que creen. Los que creen que creen. Aquellos, como dice Santiago, que tienen una fe muerta. Aquellos que son oidores de la palabra, pero no hacedores. Y mira cómo Santiago no podría haber sido más duro en toda esta carta. Y si tú sigues igual después de estos 5 capítulos, te has extraviado de la verdad. Y lo que dice, alguno dice, hágale volver, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que no estamos para decir, se extravió de la verdad, ok, pásele por aquí, gracias, no regrese. Al contrario, lo que está diciendo aquí es que tu hermano cuenta contigo y nosotros tenemos que fijarnos, no para juzgar, sino para tratar de llevar a nuestro hermano otra vez. Vamos a caminar, mi hermano, no está bien, porque el amor es de Cristo. Tu hermano cuenta contigo y responsablemente tenemos que estar orando unos por otros. Es lo primero que tenemos que hacer. Y en especial tengo que exhortar a los que yo tengo cerca, a los que estoy rindiendo cuenta con ellos. Dios nos dé autoridad para eso, mi hermano, para estar dispuestos a perder una supuesta amistad. Porque sabes que sí, cuando tú le dices la verdad a alguien, te pones en la posición vulnerable de ser odiado y de que no te hablen. Pero ¿sabes qué es mejor eso que tu hermano se pierda? ¿Te acuerdas de los 4 tipos de semillas? La primera, que está tan dura que no le entra nada. La segunda, que es tan superficial que sí hay mucho aparente gozo, pero viene la prueba y se apartan. La tercera, que aman tanto este mundo que es ahogada por las riquezas de este mundo y por las distracciones de este mundo y no hay fruto. Solamente hay una que da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, que escucha, que retiene, que recibe y que da fruto con perseverancia. No te equivoques, por favor, porque eso es lo que dice la Biblia. Estás dando fruto con perseverancia, mi hermano. Piensa en esas cosas. Y si no es así, ¿qué esperas? Para arrepentirte, para dar pasos, para caminar. Versículo 20, sepa que el que haga volver del pecado del error a su hermano, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sé que esto es muy fuerte, mi hermano, pero te voy a decir algo. En el cielo no hay lugar para tibios. El Señor los vomitará de su boca. Hay un lugar en el infierno para los hipócritas, para los que escucharon y no quisieron, a los que el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí, a los que el Señor les dijo, siervo malo y negligente, ve a las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes. Hay un lugar especial para eso, pero no hay un lugar especial para la mitad, para los que medio quieren obedecer, para los que pues ahí voy, poco a poco. Es muy importante, mis hermanos, hablar la verdad y exhortarnos unos a otros porque estamos tratando con la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios, la palabra de Dios, mis hermanos. No podemos tenerla en menos. Y lo digo una vez más, no es un mensaje de condenación, es un mensaje de despierta, despertemos. Solo Dios sabe. Yo no conozco tu corazón, Dios sí lo conoce. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Vivimos un tiempo de demasiado engaño, pero la Biblia no está en grises, mi hermano, está en blanco y negro y tenemos que responder al Señor. Entonces ya vimos hoy, sé honesto, sé diligente, no jures. Y número 2, oración. ¿Por qué no comenzamos orando, mis hermanos? ¿Cuántos me van a ayudar a comenzar a orar por todas estas cosas? Tenemos que estar orando y buscando al Señor, mis hermanos. No podemos quedarnos tranquilos. Yo sé que el Señor añade a cada uno a los que va a ser salvo a la iglesia. Yo lo sé, mis hermanos. Pero al menos nosotros, este pequeño grupo, 12 apóstoles cambiaron el mundo al revés, ¿verdad? Estos que trastornan el mundo. Aquí vemos un buen grupo, mi hermano. Vemos más que 12. Pero necesitamos arrepentimiento, necesitamos confesión, necesitamos ponernos las pilas. Y no son palabras moralistas, espero que no sean palabras que escuches. Ya lo he escuchado montones de veces. Pon atención, Dios está hablando a tu corazón y a tu vida. Responde. ¿Te gustaría responder, mi hermano? Vamos a orar.
Vamos a tener el día de hoy la cena del Señor y vamos a recordar esto. Sabes que la sangre de Jesucristo fue derramada por ti y por mí para nuestra salvación, y no podemos tenerla en menos, y no la vamos a tener en menos. Y hoy vamos a recordar. Si quieren ir repartiendo los elementos de la cena del Señor, por favor, mis hermanos. Hay un requisito que ponemos para que tomes la cena del Señor, y es que en verdad le hayas entregado tu vida al Señor. Le hayas reconocido como tu Señor y como tu Salvador, para que pueda tener significado la comunión. Ya tengo.